Lógicamente, hoy día voy a hablar acerca del bautismo, pero también anunciarle que el domingo entrante, que es el primer domingo del año, vamos a tener el servicio de la Cena del Señor a las 10 de la mañana, de 10 y 10 y media, así que lleguen puntuales el domingo entrante porque después ya tenemos la escuela dominical y la predicación para todos los miembros de la iglesia el domingo a las 10 de la mañana. Y, por supuesto, ustedes también están invitados. Como dije, voy a hablar acerca del bautismo. Cuando Casiodoro de Reina tradujo la Biblia de los originales al español, no existía en el español la palabra bautismo. En el griego, como la Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito en el griego originalmente, no en hebreo, sino en griego, existía la palabra baptizo, una palabra griega, y que significa hundir, zambullir o sumergir. La palabra baptizo es específica, y eso significa hundir, sumergir, zambullir, vale decir meter bajo agua. Entonces, cuando Casiodoro de Reina tradujo la escritura, lo que hizo él fue transliterar, lo que se llama, transliteró la palabra baptizo a bautismo. Para que me pueda entender, como que mimetizó la palabra. Pero en el español la palabra bautismo no significa absolutamente nada. Es por esa razón que en nuestros países hispanoamericanos vemos a gente bautizar por inmersión, vale decir meter a la gente bajo el agua, o por aspersión con un poquito de agua, por ejemplo con ese vaso. Yo puedo, con ese poco de agua que tiene ese vaso, puedo bautizarlo a todos ustedes por aspersión. Pero eso no es lo que originalmente dice la escritura, la palabra de Dios. Bien. Pregunta. La primera pregunta. Tengo 3 preguntas más que voy a estar respondiendo hoy. Es, ¿quién debe ser bautizado? La pregunta primera. La persona que puede ser bautizado es aquel, voy a responder bíblicamente, lógicamente, la persona que ha oído y creído en el Evangelio. Vamos a la Biblia, por favor, busquen sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué voy a ir a los Hechos de los Apóstoles? Porque los Hechos de los Apóstoles donde comienza la iglesia del Señor Jesucristo. Eleazar, ¿puedes cerrar por favor la ventana y la puerta? Porque encendieron el aire allá también, ¿no? Hechos 8. Aquí en Hechos 8 encontramos un pasaje maravilloso. Versículo 35. Hechos 8, 35. Felipe, aquí hay 2 personajes en esta historia. Felipe y el etíope. Es impresionante este pasaje porque para mí este hombre etíope, un hombre de color, llevó el Evangelio a Etiopía. Y Etiopía, estuve viendo el otro día unos estudios acerca de ese país, ha preservado mucho la escritura. Por causa de tiempo, Hechos 8, 35. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿cuál escritura? La que iba leyendo el etíope en ese momento, que era un pasaje de Isaías 53. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció, noten, el Evangelio de Jesús. Le anunció el Evangelio de Jesús. La palabra Evangelio significa que Cristo murió, Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó el tercer día conforme a la Escritura. Eso significa la palabra Evangelio. Dice,
Y yendo por el camino, recuerden que van en una carreta, yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, ¡uy, aquí hay agua! ¿Qué impide que yo sea bautizado? Pregunta el etíope a Felipe. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Bien puedes qué? Bien puedes bautizarte. Y respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Qué interesante. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Así que, ¿quién puede bautizarse? El que ha oído el Evangelio y ha creído en el Evangelio, ¿verdad? Vamos a otro pasaje en Hechos, capítulo 18. Hechos, capítulo 18. Aquí encontramos a otros personajes. Hechos, capítulo 18, en el versículo 8. Dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, observen, y muchos de los corintios, están en la ciudad de Corinto, lógicamente, muchos de los corintios, oyendo, ¿qué cosa? El Evangelio, lógicamente, oyendo, creían y eran bautizados. Y así como estos dos pasajes, hay muchos otros más, ¿verdad? Entonces, hay que oír el Evangelio y creer el Evangelio. Esa es la respuesta a la pregunta, ¿quién debe ser bautizado? El que oye y cree. Segunda pregunta, ¿cómo se debe ser bautizado el creyente? La respuesta única, según la Biblia, es por inmersión. Vale decir, cuando la persona es sumergida bajo el agua. Vale decir, cada vez que nos tiramos un piquero en una piscina, en el mar, un río, nos estamos bautizando, porque es sumergir, hundir, zambullir, del griego baptizo. ¿Por qué? Porque el bautismo es un cuadro, una representación de lo que hizo el Señor Jesucristo. Vamos por favor al libro de Marcos, capítulo 1, en el versículo 9. Marcos, capítulo 1, versículo 9. Marcos capítulo 1, versículo 9. Noten, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan. ¿Dónde? ¿Dónde fue bautizado? Noten el lenguaje. Dice, y fue bautizado por Juan en el Jordán. No dice, y fue bautizado por Juan junto al Jordán. Hay una diferencia en decir en el Jordán que junto al Jordán. ¿Hay diferencia? ¿Cuál? A ver, dale. Exactamente. En el Jordán es que fue metido dentro del río. Pero junto, puede que esté en la orilla y toma un poco de agua y se la lanza. Entonces tenemos que ir siempre al contexto de las palabras, ¿verdad? Es una diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué lo bautizó en el Jordán? Porque el bautismo es un cuadro de la sepultación según el apóstol Pablo. Vamos al libro de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Aquí en Romanos capítulo 6, veamos el versículo 3. Romanos 6, 3.
Pregunta el apóstol Pablo. Siempre el apóstol Pablo para enseñar usaba el sistema de pregunta para mantener despierta la audiencia. Y les dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? En la muerte de Jesús. ¿Y qué hacemos con los muertos nosotros? Y en todo el mundo, ¿qué hacemos con los muertos? Después de velarlos, ¿verdad? Porque hay que esperar que realmente estén muertos, porque muchos estuvieron enfermos y no estaban muertos, ¿verdad? Se ha comprobado, entonces por eso es que se espera una cantidad de horas. Lo sepultamos. Versículo 4, observen, voy a leer 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Más claro, echarle agua, como decimos aquí, ¿verdad? Porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, el bautismo es una representación, es un cuadro, es un símbolo. Y por eso que lo hacemos en agua y no en tierra. Porque lo hiciéramos con tierra, capaz que se nos muera. Porque tapar es rápido, pero sacar la tierra no es rápido. Entonces se hace en agua porque Cristo fue bautizado en agua, ¿verdad? Y no demora absolutamente nada. Casi uno ni respira. Otro pasaje que es claro, el apóstol Pablo enseña, ¿no? Se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses, el capítulo 2. Y en el versículo 12. 2:12. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Dice, sepultados con Él en el bautismo. Noten. Entonces el bautismo es un cuadro de sepultación, según la Biblia. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es un cuadro, una representación. Se sumerge la persona y una vez que le cubrió el agua, se levanta, no se deja bajo el agua. ¿Por qué no se deja bajo el agua? Porque Cristo resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Él tuvo 3 días y 3 noches bajo tierra, sepultado, pero después resucitó. Entonces nosotros lo hacemos así. Eso representa el bautismo. Que así como Cristo murió, fue sepultado y resucitó entre los muertos, nosotros también simbólicamente lo hacemos a través del bautismo. Claro. Entonces cada vez que nosotros llevamos un féretro al cementerio, se sepulta. Y en todo el mundo se sepulta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así debe de ser. Polvo eres y al polvo volverás, desde la Escritura, ¿verdad? Tiene que ser sepultado porque así lo estableció Dios desde un comienzo. ¿Por qué lo hacemos por inmersión? Porque así lo dice la Escritura, ¿verdad? Y eso es lo que significa la palabra baptizo. Vamos por favor a la Biblia, en el libro de San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3. Y en el versículo 23. San Juan 3, 23. Noten aquí la Escritura, San Juan 23, 3, 23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim. ¿Por qué? Porque había allí, ¿qué dice? Muchas aguas. Y venían y eran bautizados. ¿Y por qué necesitaban tanta agua?
Es la pregunta que nos viene a nuestra mente. Es porque el bautismo era por inmersión. Por inmersión. Cuando ustedes entraron ahí vieron un estanque, ¿verdad que tiene agua suficiente para bautizar? Entonces se requiere cantidad de agua. Por eso es que Juan el Bautista no andaba con una cantimplora, que era lo más fácil. Tenían que ir todo el río, buscar un río donde haya agua suficiente para sumergir a la persona. El tema de la aspersión, de usar un poquito de agua, fue un invento después con el tiempo, ¿verdad? Principalmente, según la historia, es porque en el pasado muchas mujeres se peinaban para ir a los templos y qué sé yo. Yo cuando era niño, mi mamá tenía un calendario donde habían muchos, las fotos eran peinados de mujeres, pero largo, como con un niño para otro así. Y claro, las mujeres iban bien pintosas, bien peinadas, ahí era la peluquería, de verdad, el día anterior, al otro día en el templo, y cuando eran bautizadas y las sumergían, cuando se levantaban, todo el pelo mojado, largo, ¿verdad? Y le reclamaron, no, yo gasté tanto tiempo y horas en la peluquería, y mire, dicen que una de las razones era esa. Dijeron, no, estamos perdiendo dinero aquí. Pero bíblicamente es por inmersión. Y la tercera y última pregunta, ¿por qué debemos ser bautizados? ¿Por qué? Debemos ser bautizados para ser obedientes al Señor. La obediencia es lo que más Dios ama en la vida de las personas. La obediencia, tenemos que ser obedientes a Él. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. El Señor Jesucristo, antes de subir al cielo, después que murió, fue sepultado, resucitó el tercer día de entre los muertos, anduvo 40 días aquí en la tierra, mostrándose de que Él realmente había resucitado entre los muertos. Mateo capítulo 28. Y fíjense lo que dijo el Señor Jesucristo, el mandato que dio antes de irse al cielo. Mateo capítulo 28, en el versículo 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, había que predicar el Evangelio en todo el mundo, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizando. ¿A quién? A los creyentes, a los que creían en Él. Bautizar a los creyentes, los que creían en Él. Así que el creyente debe ser obediente al Señor Jesucristo, porque así debe ser. Y además debemos bautizarnos para identificarnos con Cristo. Ahora, ¿por qué se hace público? Se hace público porque Cristo murió públicamente. Al Señor Jesucristo lo llevaron y lo crucificaron en el monte más alto, ahí a las afueras de Jerusalén. Y toda la gente pudo verlo. Y es por eso que se hace público. Y el único que tiene la autoridad de bautizar es la iglesia. Esa es la razón por la cual cuando nosotros ganamos un alma para Cristo, en cualquier lugar, no vamos al baño, llenamos la tina del baño y ya, ahora yo te gané para Cristo, ahora tú tienes que bautizarte. No, tiene que ser en la iglesia local porque Cristo murió por la iglesia, no por creyentes individuales. Dios dio las instrucciones a la iglesia. Por eso que Pablo escribe carta a los de Roma, que le llaman libros romanos, a los de Filipo, libros filipenses, a los de Galacia y así sucesivamente, Tesalónica, a las iglesias individuales. Como creyentes nosotros nos identificamos con Cristo a través del bautismo y lo hacemos público.
Porque uno puede ganar un alma para Cristo en la casa. Y solo lo sabe el que fue salvado y el que lo vivió a Cristo. Tal vez no hay nadie más en la casa. Después, lógico, lo contamos a otras partes. Pero el bautismo es público y se hace una sola vez en la vida. ¿Por qué el bautismo se hace una sola vez? Porque Cristo murió una sola vez. La cena del Señor, que también es un cuadro de Cristo, un símbolo de Cristo, como vamos a ver el domingo que viene, eso se hace cuando la iglesia lo estime conveniente, las veces que sea, porque se anuncia a Cristo, que Él va a venir a buscarnos, que es diferente, pero el bautismo se hace una sola vez. Romanos capítulo 6. Aquí en Romanos capítulo 6, que el apóstol Pablo está hablando acerca del bautismo, noten lo que nos dice, voy a leer desde el 3 para recordar. Romanos, capítulo 6 de Romanos, versículo 3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces nos identificamos con Cristo. ¿Cómo? A través del bautismo. A través del bautismo. ¿Para qué? Para andar en una vida nueva. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5. Segunda Corintios 5, por favor. Y versículo 17. Dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cristo, cuando murió con un cuerpo, pero Él resucitó con un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado. Asimismo, nosotros, cada uno de nosotros los creyentes vamos a morir con un cuerpo pecaminoso. Nuestra esencia que tenemos, el gen que tenemos de nuestros padres primitivos es de pecado. Pero vamos a resucitar con Cristo. Cuando Él venga a buscarnos, vamos a tener un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado. Diferente. Lo mismo que el Señor Jesucristo, un cuerpo nuevo. Para concluir, el cristiano que no se bautiza no agrada a Dios. Mateo capítulo 3, por favor. Mateo capítulo 3. Aquí la Escritura, la palabra de Dios, nos dice lo siguiente. Mateo capítulo 3. Chiqui, ¿quieres prender? Sí, se cayó de ahí. Mateo 3, 13 a 17. Tienen que parar el aire en la sala pasillo. 3, Mateo 3, dije, versículo 13. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora,
porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía con paloma y venía sobre él. Entonces Jesús le enseña a Juan la obediencia. Y Juan le obedece. La obediencia. El cristiano que no se bautiza no ama al Señor. San Juan, capítulo 14. San Juan 14. San Juan, capítulo 14. Y aquí en Juan 14, en el versículo 15, nos dice la Escritura, la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el bautismo es un mandamiento, porque es algo que yo tengo que hacer, tengo que obedecer. Jesús dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y bautizar.